Metodología de investigación. Hola, mi nombre es Kerly y te voy a hablar de cómo está compuesto mi proyecto de investigación. El tema es vulnerabilidad psicológica y violencia en relaciones de pareja de estudiantes universitarios, el cual utiliza una metodología de tipo cuantitativo, diseño no experimental, con fundamentación del método científico mediante el manejo de paradigma pospositivista y un alcance de carácter descriptivo y correlacional, lo cual les explicaré a continuación. Como primer punto tenemos el paradigma. Debemos saber que el paradigma es una estructura conceptual que permite desarrollar ciertos campos de investigación, desde las entidades que lo sustentan y buscar soluciones a determinados problemas a través de diferentes técnicas. El paradigma que yo utilicé en mi investigación es el pospositivismo. Este explica cualquier afirmación sobre la realidad. Este debe ser contrastado lo más ampliamente posible para que se lo conozca, de lo más fiel posible a la realidad. ¿Por qué ocupé el pospositivismo? Porque mediante el proceso de obtención de datos se tuvo contacto directo con los participantes, en este caso con los estudiantes universitarios de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Me involucré de forma activa y participativa como mi papel de investigador. Tipo de investigación. Las investigaciones cuantitativas es un estudio que expresa un trabajo mediante técnicas experimentales o estadísticas utilizando magnitudes numéricas cuyos resultados pueden expresarse matemáticamente. Su nombre proviene de cantidad, cuantificación, es decir, numeración y su implementación con las variables de índole cualitativas. Es decir, este tipo de investigación que se implementó al realizar mi investigación de tesis fue de carácter cuantitativo, debido a la utilización de medición exacta y estadísticas de los resultados y su repercusión en las variables analizadas. Diseño de la investigación. En este apartado ocupamos lo que es lo no experimental. Lo no experimental es la observación y medición de fenómenos y variables que ocurren en ambientes naturales, con el fin de analizarlos. En los estudios no experimentales no se crean condiciones, sino se observan condiciones que ya existen y que no son provocadas deliberadamente en la investigación por la persona que realiza la investigación. A la vez, yo escogí lo no experimental para mi proyecto de titulación ya que se basa en categorías, es decir, esto tiene que ver con conceptos, variables, sucesos, mi población, mi muestra, los contextos que se van a dar sin la intervención directa del investigador, es decir, sin que yo como investigador altere el objeto de investigación y los resultados sean netamente sólidos de lo que los participantes dieron a conocer mediante los test tomados. Alcance de la investigación. El alcance de la investigación debemos saber que consta de 4 dominios: el exploratorio, el descriptivo, el correlacional o explicativo. En mi caso, el alcance de esta investigación es de tipo descriptivo o correlacional con corte transversal. El alcance descriptivo tiene como tarea principal, como bien su nombre lo dice, describir las cualidades y características de un fenómeno o grupo de personas. Su función principal es profundizar, describir o medir un concepto o situación. Por medio de las investigaciones bibliográficas, las herramientas investigativas, esto sería para averiguar las cualidades, en este caso, de las parejas universitarias y los perfiles psicológicos de cada uno de ellos mediante la ficha de vulnerabilidad psicológica. Enfoque. El enfoque correlacional quiere decir que vamos a identificar una relación, ya sea positiva o negativa, entre dos o más conceptos. En mi proyecto de titulación se basa en el concepto de relacionar dos variables, vulnerabilidad psicológica y por otro lado, violencia en relaciones de pareja, determinando un modelo que se pueda ser utilizado para futuras investigaciones. Corte transversal. Dentro de esta investigación se utilizó para el análisis de las variables explicadas anteriormente en el enfoque correlacional durante el periodo de trabajo investigativo y se conoció también las causas y efectos que las variables tuvieron sobre la población de estudio, es decir, en los estudiantes de primer semestre de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Como bien sabemos, el tipo de corte transversal es un estudio observacional que analiza datos variables recopilados durante un periodo de tiempo para una muestra de población o un subconjunto predefinido.
Los instrumentos utilizados para mi proyecto de titulación es el test Cubino y ficha de vulnerabilidad psicológica, donde el test Cubino es un instrumento que se utiliza para evaluar la victimización de jóvenes y adolescentes en su vida de pareja y sus relaciones. Este consta de 42 preguntas, donde se agrupan en 8 secciones relacionadas con la forma en la que se manifiestan la violencia en el noviazgo de los o las estudiantes o adolescentes. Estas 42 preguntas tienen como objetivo analizar lo que es violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, violencia instrumental y patrimonial. Para la resolución de las preguntas se utiliza una escala tipo Likert con 5 opciones de respuesta, que va desde 0, que significa nunca, a 4, que significa muy frecuente. El segundo instrumento utilizado es la ficha de vulnerabilidad psicológica, el cual se utiliza para medir el nivel de estrés y vulnerabilidad que está pasando la población. Este consta de un total de 10 preguntas de tipo múltiple con respuesta igual de escala Likert, que miden el siguiente: disminución de apoyo emocional, dificultad para expresar sentimientos, ausencia de valores y creencias e insatisfacción física. Procesamiento de información. Cabe recalcar que la investigación fue de tipo cuantitativo y uno de los instrumentos fueron digitalizados mediante el programa de Google Forms para la recolección de información. El método estadístico fue descriptivo. Los datos que se obtuvieron por medio del instrumento de investigación antes descrito fueron analizados para la obtención de tablas, porcentajes y frecuencias que permitieron la interpretación de los datos, los mismos que se realizaron mediante el programa Excel. Posteriormente se hizo lo que es la correlación ingresando todos estos datos al programa SPSS, en el cual se hizo una sola tabla para determinar si hubo o no hubo correlación entre el test Cubino y el test de vulnerabilidad psicológica.